Manolo, con sus ideas, sus criterios, recogiendo un poco el sentir común, estableció precisamente lo que fueron los principios de la Carta Malacitana, que son los que nos rigen y que son los que nos hacen estar hoy aquí y hacer ese reconocimiento, como iremos viendo a lo largo de los próximos minutos. Para comenzar este acto, yo le voy a pedir al presidente de la Carta Malacitana, Antonio Carrillo, que nos dirija unas palabras y lo presente. Buenos días y días felices, porque en la sala todos los que estamos éramos amigos de Manolo, por lo tanto es un encuentro entre amigos fundamentalmente. Esta primera jornada de lo que denominamos Jornada de Cultura Gastronómica Malagueña, Memorial Manolo Maeso, hacemos este año la primera edición y pretendemos que esto tenga continuidad en el tiempo y que pues se desarrollen muchas ediciones. Lo hacemos porque en nuestros estatutos pues se indican dentro de nuestros objetivos fundamentalmente lo que es todo lo que es el patrocinio y el dar a conocer todo lo que es nuestros recursos y de productos locales, de productos de temporada, lo que es la dieta mediterránea, es decir, lo que es nuestro patrimonio alimentario desde hace muchos siglos. Por lo tanto, desde la Carta Malacitana, en la Junta Directiva decidimos organizar estas jornadas para hacer ese reconocimiento a ese sistema nuestro de alimentación. Por eso nace con el criterio de continuidad en el tiempo, pero sobre todo también dando, digamos, cumplimiento a lo que indica nuestros propios estatutos relacionados con esta cultura alimentaria que nos une y que da sentido a las actividades que organizamos desde la Carta Malacitana. Por eso, también en esta primera edición, homenajear al que fue nuestro fundador, una persona para nosotros muy importante dentro de lo que es toda la actividad relacionada con la gastronomía, desde el punto de vista de la formación. Él era docente, él era profesor, él fue también cocinero, fue también empresario, en fin, que reunía muchas condiciones para que hagamos este memorial en su nombre. Y después veremos el menú. El menú es un menú de Maeso completamente. Es un menú muy agresivo desde el punto de vista alimentario, pero que yo creo que lo vamos a disfrutar. Y por mí nada más, darle las gracias a todas las entidades que han hecho posible este acontecimiento, Sabor a Málaga, de Diputación Provincial, Caprisur, que también es verdad que ha puesto los animales que nos vamos a comer con un buen precio. Y luego a todos los presentes, agradecer también al área de turismo del Ayuntamiento con la presencia de Carmen Arjona, nuestro decano de turismo, que después tendremos también un acto muy entrañable. Y Enrique Cibantos, como persona también del sector, de mucho protagonismo a lo largo del tiempo. Yo lo considero el decano de los directores de hotel de Málaga. Y agradecer también, evidentemente, a Juan Antonio García Galindo por la semblanza que va a hacer de Manolo, a Esperanza Peláez, que nos va a hacer también una conferencia sobre lo que era Manolo en la cocina, y en general a todos los que estamos aquí, que lo que nos une fundamentalmente es la amistad que todos teníamos con Maeso. Y por mí, nada más, bienvenidos, espero que sea un acto muy bonito y que disfrutemos de la comida. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Hay una alteración un poquito de alteración simplemente de lo que era el orden establecido. Vamos a hacer el reconocimiento en estos momentos. Como acaba de decir el presidente, en los estatutos de la Carta Malacitana se contempla la posibilidad de personas, entidades, empresas, instituciones que coincidan con los principios de la Carta Malacitana, que se les pueda reconocer por su trabajo y por su actividad. Como decía, Manolo nos dejó una herencia muy importante, que es el código, por así decirlo, el canon que tenemos en la Carta Malacitana,
resumido en ese maravilloso decálogo que nosotros hemos difundido muchas veces y que se basa en la soberanía alimentaria, en la utilización del producto de proximidad, en la utilización de nuestra cultura gastronómica. En Málaga podemos encontrar una cocina casi de subsistencia hecha con 3 o 4 productos, o podemos encontrar la rica cocina de la burguesía del siglo XIX o de principios del XX, por cierto poco estudiada, dicho sea de paso, y con una gran influencia francesa. Bien, pues de todo eso, es decir, Manolo lo sintetizó en ese decálogo, y precisamente buscando con ese decálogo personas, entidades, instituciones, nos hemos encontrado que afortunadamente hoy en día, cosa que a lo mejor no nos hubiese ocurrido hace unos años, tenemos muchos candidatos. Pero este año nosotros queríamos hacer algo específico y especial, porque hay una entidad que es la primera entidad cultural y formativa que tiene la provincia de Málaga, que está cumpliendo 50 años. Es nuestra universidad. Una universidad que fue pedida por los malagueños en su momento cuando se fundó. Los malagueños se echaron a la calle porque querían tener la formación de sus profesionales aquí en casa, sin que tuvieran que desplazarse. Y esa universidad, una vez creada, atendió a las necesidades de la sociedad de su entorno, creando una facultad de turismo necesaria, imprescindible, para la formación de los profesionales que rigiesen los destinos de lo que es la primera industria de la provincia. Bien, pues dentro de esa facultad de turismo, dando un paso más, se crea un espacio que se llama Gastrocampus. Gastrocampus es un espacio, como se dice hoy modernamente, transversal. Es un espacio de encuentro. Muchas veces criticamos a la universidad porque decimos que no responde exactamente a la sociedad a la que sirve. Pues aquí tenemos un ejemplo justo de lo contrario. Es decir, primero una facultad de turismo y en segundo lugar un espacio de encuentro donde los alumnos, los profesores intercambian conocimientos con empresarios, con instituciones. En el caso de la Carta Malacitana hemos trasladado allí algunas de las actividades que tenemos, con bodegueros, con hortelanos, es decir, dando a conocer todo el amplio espacio que tenemos en esta provincia, que es pequeñita, pero que es un pequeño continente. Por definición, Gastrocampus, así lo pone en su página web, Gastrocampus está definido como un espacio de innovación, es decir, de recogida de toda la tecnología moderna, es un espacio del siglo XXI, de transferencia, conocimientos, el alumno puede hablar con el empresario puede traer sus productos para que el alumno los conozca, y sobre todo de formación, no solo de cara al alumnado, sino también a ese reciclaje profesional tan necesario hoy en día para los profesionales del sector. Y todo ello va encaminado hacia el fomento de la gastronomía, es decir, la ciencia que habla del gusto, la alimentación, etcétera. Es decir, recordemos que la gastronomía, desde el primer libro que se escribió a principios del siglo XIX, lo escribió Brillat-Savarin, La fisiología del gusto, está imbricada con la biología. La alimentación, que me parece un matiz importantísimo, porque ya no solo estamos hablando de gastronomía desde un punto de nivel elevado, sino estamos hablando simplemente de lo básico, de alimentarse, utilizar el producto de proximidad, utilizar esas elaboraciones tradicionales, respetando el producto y cambiando lo que haya que cambiar, que a eso no se niega nadie. Y luego, sobre todo, el turismo, que eso también está precisamente en los estatutos de la Carta Malacitana. Y en el turismo, el Gastrocampus cumple, creo yo, con una tradición muy grande de Málaga. Lo de la explosión turística de Málaga no es una casualidad. Es decir, Málaga tiene vocación turística desde siempre. Yo siempre recuerdo el libro Viajes por España o Viaje por España de Hans Christian Andersen, que desde su balcón en la Fonda Oriente, que por cierto era de un suizo y de un francés, él escuchaba hablar alemán, francés, escuchaba a los beduinos hablando su idioma, gente que vestía de manera diferente, es decir, nos está describiendo una ciudad acogedora y cosmopolita. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Saltamos el siglo XX, se mantiene
esa vocación turística de Málaga. Y fijaos, una cosa, un detalle, que no tiene nada que ver con la gastronomía, pero el otro día pensando, la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga se crea para el fomento del turismo, para que, como ellos decían en aquellos maravillosos carteles que se hacían en los años 20, las suntuosas procesiones de Semana Santa sirvieran de atractivo turístico. Ese es el fin en el que una serie de hermanos mayores se reúnen y dicen, no, esto sirve para que venga gente a vernos. Fijaos. Y otro detalle así, también muy simple, pero hay una marca que es muy señera en Málaga, que es malagueña y exquisita, que es Cervezas Victoria, que nace en 1928 y que afortunadamente hemos recuperado, que en 1937 hace una publicidad que se convierte en su emblema, en el emblema de la marca, que es un señor gordito, con traje, limpiándose el sudor con su sombrero, bebiéndose una cerveza al lado del mar. Ese señor es un turista alemán. O sea, fijaos hasta qué punto el turismo estaba casi, voy a decir, en el ADN de Málaga. No nos remontemos más en la historia y vayámonos hacia el futuro, los años 50 y 60, y aquí hay un testigo, Enrique Cibantos, que lo acaba de decir Antonio, que es privilegiado en esa época de un desarrollo turístico descomunal, tremendo, que coloca en un emporio turístico a la Málaga actual. Bien, pues todo eso lo recoge precisamente este espacio que crea la Universidad de Málaga, que es una ventana abierta a su sociedad. Es un ejemplo de que la universidad sí está al servicio de la sociedad. Por eso hemos querido reconocer, por ese espíritu que tiene el Gastrocampus, hemos querido reconocer con este nombramiento, con el nombre de Manolo Maeso. Pero además hay otra cosa, desde el punto de vista sentimental de la carta, quizá un poco más íntimo, que queríamos que el primer reconocimiento que lleva el nombre de Manolo, él que se dedicó a la docencia, estuviese de alguna manera unido a la Universidad malagueña, al primer centro formativo de la provincia de Málaga. Y queríamos sencillamente que en las vitrinas de la Facultad de Turismo pues haya allí este reconocimiento que tenemos aquí, que ahora vamos a entregar, y que lleve el nombre de Manolo Maeso unido a nuestra universidad. Pues bien, ahora voy a pedirle a nuestra secretaria de actas, Isabel León, por favor, que venga y lea el acta de la Junta Directiva en la que se produjo este nombramiento. Acta de fecha 26 de junio de 2023, correspondiente a la Junta Directiva Permanente de la Asociación Carta Malacitana. En la ciudad de Málaga, siendo las 18 horas del día 26 de junio de 2023, se reunió la Asociación Carta Malacitana en Junta Directiva Permanente, convocada en tiempo y forma, presidida por Antonio Carrillo Ciudad. Su presidente, para realizar la programación de actividades de la Asociación en el ejercicio 2023, aprobada en la Asamblea Ordinaria de 21 de febrero de 2023, y dar cumplimiento a nuestros estatutos sociales en lo referente a los temas que se tratarán en el orden del día previamente establecido, y con la asistencia de los siguientes miembros: Antonio Carrillo Ciudad, Amparo Jurado Pérez, Jesús Moreno Gómez, Juan Manuel Micheo Puy, Marco Chacón García, Isabel León Ramos, Diego Rivas Cosano, José Manuel Moreno Ferreiro. Excusan su presencia Laura Escobar Miranda, Elena García González. Siendo las 18 horas, comienza la Junta Directiva Permanente con el siguiente orden del día: programación de las actividades 2023 de la Asociación, organización de la primera jornada de gastronomía malagueña, Memorial Manolo Maeso. Programación de la actividad. Se determina que los actos previstos de esta primera jornada se realicen el próximo 24 de julio en las instalaciones del restaurante Los Patios de Beatas de Málaga. Programa primera jornada de cultura gastronómica malagueña, Memorial Manolo Maeso. 12 horas, bienvenida y presentación de la jornada, Antonio Carrillo Ciudad, presidente de la Asociación Carta Malacitana. 12:15, semblanza de Manolo Maeso. Juan Antonio García Galindo, vicerrector de Proyección Social y Comunicación, UMA.
12:30, conferencia La aportación de Manolo Maeso a la cocina malagueña, Esperanza Peláez, periodista gastronómica. 13 horas, reconocimiento de la entidad seleccionada por su trabajo en defensa y promoción de la gastronomía malagueña. 14 horas, almuerzo conmemorativo compuesto por menú de productos locales en recuerdo de Manolo Maeso, elaborado por los siguientes cocineros: Antonio, de restaurante Patio de Beatas; Antonio Martín de Mesón, Mariano; Marina Miranda Fernández, de Hotel Miramar. Punto 2.2, propuesta de candidato para ser reconocido por su trabajo en defensa y promoción de la gastronomía malagueña que cumpla los fines y objetivos incluidos en el artículo 6º de los estatutos de la asociación, que son desde la dimensión de la cultura, la alimentación, la salud, el turismo, la restauración, la agroalimentación y el desarrollo local, los de la divulgación, el fomento y la promoción de los productos, la receta de la cocina tradicional y las costumbres que constituyen el patrimonio cultural y gastronómico de Málaga. Los componentes de la Junta Directiva presentan varios candidatos que cumplen los requisitos estatutarios y es seleccionado y propuesto por unanimidad. Gastrocampus de Innovación de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Espacio de innovación, transferencia y transformación por el fenómeno de la gastronomía, la alimentación y el turismo. En recuerdo del reconocimiento se entregará figura escultórica alegórica de diseño exclusivo realizado por José Pereiro, copia del acta donde se consta la elección de Gastrocampus de Innovación. Se acuerda convocar para el 29 de junio Junta Directiva ampliada a Consejo Asesor en el único punto del orden del día. Informar de la selección de Gastrocampus de Innovación de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga por su reconocimiento, trabajo en defensa y promoción de la gastronomía malagueña. Dicho todo esto, se somete a votación y se aprueba por unanimidad de los asistentes. Y no habiendo más asuntos que tratar, el señor presidente levantó la sesión de las 19:15, extendiéndose de lo tratado y acordado de la presente acta, de lo que como secretaria doy fe. El presidente Antonio Carrillo Fidaz y la secretaria de acta Isabel León Ramos. Muchas gracias, Isabel. Y ahora vamos a proceder a esa entrega. La va a hacer el presidente de la Carta Malacitana, Antonio Carrillo, con la representante del ayuntamiento, encargada de congreso, otra actividad importante del ayuntamiento. Y lo recoge el decano de la Facultad de Turismo, Antonio Domínguez. De Vargas, muy bien. Por favor, tenemos madre. Bueno, y ahora el expositor que venga a explicar. Pepe, que explique. Pepe, no sé si está por ahí, Pepe Pereiro. Pepe Pereiro. Está la Sí. cabra. Explícanos un poquito qué simboliza el reconocimiento. Buenas tardes y enhorabuena a la Facultad de Turismo de Antí en su nombre. Cuando me propusieron hacer algo simbólico respecto a Manolo Maeso, pues la tarea fue bastante ardua. Recibí una serie de informaciones de miembros de la Carta y las puse todas a macerar, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, en la maceración, una noche me llamó el olor que estaba soltando y el olor me decía que tenía que aparecer esta figura, que es el chivo malagueño. Y además un chivo que pivotara sobre una serie de elementos gastronómicos que Manolo Maeso utilizaba. Uno de ellos aparece en el cartel, que está ahí a modo Antonio Machín, con dos maracas, que no son maracas, que son
en alcachofa, y esta es la alcachofa. Otro de ellos supone un instrumento fundamental, que es el mortero. El mortero, elemento imprescindible de la cocina, aunque hoy día pues, se ha sustituido por elementos eléctricos, pero el mortero o el almiré, que también lo hemos conocido con ese nombre, no puede dejar de aparecer. Yo no conocía a Manolo Maeso metido en faena, pero me imagino que utilizaría el mortero, ¿no? Para hacer los majadillos, para hacer cosas. El otro día me decía una amiga que su madre, todos sus platos empezaban con un mortero, y supongo que Manolo pues haría exactamente lo mismo. Pero es que además, para que aparecieran más elementos gastronómicos, el chivo tiene dos ojos, que son dos almendras, no sé si lo apreciáis desde aquí. Bueno, pues ya lo veréis de cerca. Y su nariz es un tomate, que bueno, es otro de los elementos gastronómicos imprescindibles. Y luego hay una sardina, que es la boca. Entonces, con toda esta maceración, pues me surgió esta idea, que espero que haya acertado con el tema. Muy bien. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Y Antonio, decano de Turismo. Bueno, pues estoy verdaderamente abrumado, de verdad. Muchísimas gracias porque a la Carta Malacitana y a todos los que han decidido otorgarnos este premio a Gastrocampo de la facultad y más todavía en las primeras jornadas de memorial de Manolo Maeso, que yo creo que para nosotros todavía más es un orgullo, ¿no? Yo quería un poco hacer una reflexión de que hoy a mí me da muchísima alegría, ¿no? El reconocimiento, porque cuando empezamos esta batalla, ¿no? Porque yo le llamo una batalla, ¿no? de incorporar los estudios de gastronomía a la universidad, no fue fácil porque en esos momentos no se tenía muy claro desde muchos sectores de la universidad que la gastronomía debería de formar parte de una titulación universitaria. Eso fue poco a poco fraguando y al final comenzamos a hacer el título que todos vosotros conocéis, que es el título de Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera, que es un título muy interdisciplinar, que trata desde aspectos alimentarios, aspectos también de gastronomía, del turismo, de gestión de empresas, etcétera, pero le faltaba en un momento determinado lo que yo creo que Marco lo ha indicado claramente, ¿no? Le faltaba un poco ese contacto con todo lo que era nuestra sociedad y nuestro entorno. Entonces, en ese momento planteamos desde el equipo de la facultad crear algunas acciones que pudieran servir para que las empresas pudieran venir a la universidad, porque yo siempre he sido una persona que me encanta estar en contacto con nuestro entorno. Entonces, pues planteamos hacer Gastrocampus desde un punto de vista mucho más, lo intentamos elevar a nivel global de la universidad, pero eso no estaba muy claro, entonces al final lo recogimos en su casa, que es la Facultad de Turismo y es donde está actualmente. Gastrocampus está formado por múltiples empresas del sector que colaboran con nosotros en muchísimas actividades. También forma parte, como no, la Carta Malacitana y otras asociaciones también. Y nuestra filosofía fundamentalmente es hacer ver que la universidad es la casa de todos y todas para poder organizar temas relacionados con la cultura alimentaria, con el turismo, con la gastronomía y los productos de proximidad. Y por otro lado también que sirva a nuestro alumnado de formación. Entonces Gastrocampus, para que lo veáis un poco, tiene dos partes fundamentales. Lo que le llamamos los viernes de Gastrocampus, ¿no? Los viernes de Gastrocampus, que ya está para nosotros muy consolidado, ya se mete dentro de la programación académica, ya tenemos los viernes de Gastrocampus para primero, segundo, tercero y cuarto, y es que los viernes siempre hay una actividad para el alumnado de ciencias gastronómicas relacionado con una actividad
de alguna empresa que viene o que ellos van a la empresa. Y después tenemos digamos, la gastrocampo para la sociedad, donde estamos haciendo cursos con la Carta Malacitana, con otras asociaciones, con grandes cocineros que vienen a la facultad a hacer determinados productos, y yo creo que hemos conseguido de alguna manera consolidarlo nuestro futuro es consolidarlo más cuando tengamos un nuevo edificio, que cuando lo veamos, que creo que lo veremos, ¿no? Pues cuando lo veamos ya terminado y con todo, allí podremos tener unas instalaciones que no existen ninguna instalación igual en la ciudad de Málaga. Bueno, yo también quería ya, antes de terminar, porque no quiero extenderme mucho, aparte de agradecer un poco, como no, la Carta Malacitana, agradecer a mis compañeros de la Facultad de Turismo, porque sin ellos sería imposible completamente hacer todo esto. Quiero reconocer el trabajo de José Luis Muñoz, que es nuestro técnico de gastronomía, que está entregado en alma a todas horas, porque poner esto sin recursos es porque el corazón hace que la gente sepa que esto al final tiene que funcionar. Nuestra coordinadora de grado, que también es la que aúna los conocimientos científicos, porque el Gastrocampo, la facultad, lo que ha conseguido también, aunque os parezca mentira, es traer la parte científica a la Facultad de Turismo, con lo cual se le ha dado un salto al turismo espectacular para la sociedad. ¿Por qué? Porque han comprendido gente de otros ámbitos como bioquímica, biología, en farmacología, que tienen que venir a la facultad para explicar conocimiento, porque la gente que sabe turismo también tiene que saber tener todo ese conocimiento. De Nuria es la que coordina todo esto, y como no, los otros compañeros de decanato que han venido, nuestro querido Ángel, que le estoy dando todos los días la batalla con la infraestructura, porque nada más que tenemos un aula, tenemos, bueno, 2 aulas, pero tenemos necesidad de más, ¿no? Entonces estamos todo el día, ¿no? Y como no, Ana, Quique, que nos acompañan también, yo creo que sí, y otros que no han podido venir y estaban previstos de venir, que yo creo que sin ellos sería prácticamente imposible. Por último, quiero agradeceros que hayáis adelantado la entrega del premio, ¿no? Porque si no lo hubiera recogido tranquilamente a alguno de ellos, pero me hacía ilusión, ¿no? Ya tenía previsto un viaje de hace mucho tiempo, de irme de vacaciones por fin, aunque parezca mentira, como todo el mundo que se quiere ir, ¿no? Y era hoy, tengo que estar a las 3 en el aeropuerto, y le dije a Antonio, pero no hay otro día poner eso, nada más que el día este 24. Así que desgraciadamente no voy a poder comer esos chivos, ¿no?, que han preparado y los diferentes productos que no sé si se podrá guardar un tape para cuando venga, no, creo que no. Así que nada más, no quiero cansaros, y cómo no, veo ya por allí también a muchos compañeros que hacen, Javier, y también que hacen cosas y actividades con nosotros, y que sepáis que tenéis siempre abiertas las puertas de la Facultad de Turismo, porque la Universidad de Málaga, y con Juan Antonio, que está en la carta también, que también nos ha apoyado desde el principio, desde el rectorado, pues yo creo que tenemos las puertas abiertas, porque la Universidad de Málaga es de todo y todos los que estáis aquí, y de toda la ciudad de Málaga. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Eso, ahora, sí. Ahora lo preparamos para que no se estropee, porque es un poquito frágil. Muy bien, pues gracias, enhorabuena por este reconocimiento, que pretendemos, como ha dicho Antonio Carrillo, seguir haciendo en años sucesivos, porque candidatos hay afortunadamente ya un buen abanico. Bueno, pues llega la hora de recordar, ya que esta primera jornada de cultura gastronómica malagueña está dedicada a Manolo Maeso, y llega la hora de recordarlo, y de recordarlo desde 2 puntos de vista. Por un lado, el punto de vista humano, y por otro lado, el punto de vista profesional. En principio lo vamos a hacer desde el punto de vista humano, y de ello se ha encargado Juan Antonio García Galindo, que es miembro de la Carta Malacitana y vicerrector de la Universidad Malagueña. Juan Antonio, cuando quiera. Sí, ahora me coloco, porque tengo que bajar ese. ¿Esto se puede bajar un poco? Sí, todo sujeta. Vale, ahí está bien. Ahí está bien. Bien, buenos días.
La verdad es que para mí es un placer estar aquí esta mañana y sobre todo estar entre tantos amigos y compañeros después de tanto tiempo para hablar hoy de Manuel Maeso. De todas maneras, antes de empezar a hablar y de leeros, porque en realidad he preparado el texto escrito, de manera no quería que se me quedaran fuera pues algunos detalles, algunos matices que a mí me parece importante resaltar. Yo quiero evidentemente quiero felicitar al decano de la Facultad de Turismo por ese reconocimiento de la Carta Malacitana y que lleva el nombre de Manuel Maeso. Hay que decir que la Facultad de Turismo es un poco uno de los buques insignias que tiene la Universidad de Málaga no solamente en España, sino fuera de España. Es una facultad que además posee un instituto de investigación reconocido. Y aquí está Enrique entre nosotros, ¿no?, que evidentemente da muestra precisamente de la importancia de la Universidad de Málaga fuera de la provincia y fuera de nuestras fronteras, ¿no? Yo quiero empezar en primer lugar agradeciendo a Antonio Carrillo, presidente de la Carta Malacitana, la oportunidad que me brinda de participar en este memorial homenaje a Manuel Maeso con unas palabras dedicadas a un gran hombre sin cuyo tesón y sin cuya obra hoy no estaríamos aquí. Porque Manuel Maeso primero y Antonio Carrillo después personifican el espíritu de la Carta Malacitana, que afortunadamente sobra también de un nutrido grupo de personas que creyeron en aquel proyecto que nació en 2008. Yo quiero aprovechar también para enviar un saludo muy afectuoso a su mujer, a Belinda Roda, y a su hija Cristina, que hoy no se encuentra con nosotros. Gracias por estar aquí, de verdad. En segundo lugar, también quiero felicitar de nuevo a Antonio Carrillo y a todo el equipo de la Carta Malacitana por la organización de estas primeras jornadas de cultura gastronómica malagueña que estamos celebrando en este excelente marco del restaurante Los Patios de Beatas, empresa protectora de la Carta Malacitana, hay que decirlo, que además en 2021 obtuvo el primer premio en el 5º concurso de cocina con chivo lechal malagueño. Mis palabras de hoy son un homenaje a una persona, a su obra y a su legado. Es también un reconocimiento a un gran profesional que fue, a la vez que un gran amigo. Desde su desaparición en 2017, han sido muchos los colegas y los amigos que mejor que yo han glosado su extraordinaria personalidad. Pero la ocasión que me brinda la Carta Malacitana es una oportunidad que yo no quería desaprovechar. No es la primera vez que dirijo unas palabras sobre Manuel Maeso, pero sí es la primera vez, desgraciadamente, en la que el presentado está ausente, porque la muerte nos lo robó muy temprano, cuando apenas contaba 60 años, hace ahora justo 6 años. Mañana, precisamente, se cumplen 6 años de su fallecimiento. El paso del tiempo no ha hecho sino aumentar mi admiración hacia él como persona y como profesional. Y nuestra amistad no solo no empaña esta breve semblanza, sino que le aporta al recuerdo el valor añadido del cariño y del afecto. Además, no deseo ocultar aquí la satisfacción que experimento al hacer esta semblanza del amigo a quien respetaba y quería. Amigo personal con el que compartí muchos momentos de conversación mientras caminábamos por las trochas y veredas de los rincones más sorprendentes del paisaje malagueño. Manuel Maeso Granada, a pesar de su segundo apellido, Granada, era un malagueño de Jaén, como nuestro amigo Serafín Quero, que nacido en Porcuna decidió un día ser de Málaga, o Enrique Cibantos, o nuestro propio presidente natural de Ciudad Real. A todos ellos los une curiosamente la gastronomía, y ambos, y a todos ellos, como ya digo, como tantos otros, decidieron hacer de nuestra tierra su tierra. Manuel Maeso nació en 1957 en la milenaria villa de Ibros, una pequeña localidad de la comarca jienense de la Loma, de raíces ibéricas, como certifica su muralla ciclópea a escasos kilómetros de Úbeda y Baeza, ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad. Tierra además de olivos,
el origen de Manuel Maeso trazó de manera invisible las líneas de sus grandes preocupaciones culturales, sociales y profesionales. No en vano, su compromiso con la defensa de la cultura alimentaria y la gastronomía andaluza se asentaba sobre aquellos pilares. Su defensa de los productos de la tierra lo había encontrado en la inmensa presencia del olivar jiennense, las raíces culturales en la historia de Ibros y la consideración de la gastronomía como patrimonio, como acervo común en la riqueza patrimonial de su entorno. La trayectoria de Maeso tuvo una doble vertiente, una vinculada a la hostelería y a la gastronomía y otra a la docencia. Tras haber sido alumno de la Universidad Laboral, estudió magisterio en la Universidad de Málaga y alternó sus estudios con el trabajo en un restaurante, iniciándose además, como cuenta el Diario Sur, como hostelero en la barriada de Echevarría del Palo con el Cortijo de Manuela. Posteriormente trasladó su negocio hasta la Malagueta y el centro histórico. Este último restaurante fue el Café de la Ópera, que se situó en los bajos del Teatro Cervantes. Tras esta etapa como hostelero, donde demostró ya su preocupación por recuperar el legado gastronómico de la provincia de Málaga, se volcó en la docencia. Sigue contando este mismo periódico, en la década de los años 90, cuando fue profesor interino del IES La Rosaleda. Y en el año 2004 pasó a obtener plaza como docente en el mismo centro donde se formó. En este centro, cuenta el Diario Sur, como digo, convenció a la dirección de la necesidad de crear una unidad didáctica de cocina para fomentar a los alumnos en materia gastronómica. Curiosamente, Manuel Maeso rendía honor también a su nombre. Maeso procede de la voz latina maese, que significa maestro. El maestro Manuel, el maestro Maeso. Como diplomado en magisterio y como profesor de cocina y gastronomía en el IES de la Universidad Laboral de Málaga, donde desarrolló una larga actividad como docente, descubrió en la enseñanza y en la formación la base de sus inquietudes y de su futuro profesional. Fundador e impulsor de la Carta Malacitana, no se puede hablar de Manuel Maeso sin referirnos a la Carta Malacitana y viceversa. Manuel Maeso supo convertir la inquietud de unos pocos en un movimiento asociativo amplio e integrador que hoy señala el camino a seguir, y a su decálogo sobre la cultura alimentaria en Andalucía en la mejor defensa de nuestro rico patrimonio gastronómico. Como decía él, cuando con frecuencia se le preguntaba por la Carta Malacitana, no se trata decía, de una sociedad gastronómica, sino de un movimiento ciudadano integrado por miembros de una extracción profesional muy diversa y heterogénea, que aspira a influir en la toma de decisiones públicas en lo que concierne a la defensa y preservación del patrimonio alimentario malagueño y andaluz, basado en la dieta mediterránea y en un sistema agroalimentario que fomente la producción autóctona y mantenga viva una herencia cultural de siglos. Red, Manuel Sánchez Vicioso, Jesús Moreno, Fernando Jiménez, Carlos de Mesa, Juan Domínguez, Ana Jorge Alonso y Marina Miranda, todas ellas personas de relieve vinculadas a la vida social, cultural y gastronómica de Málaga. Con un nombre de tratado que recuerda a la Lex Flavia Malacitana de la Civitas malagueña, que otorgaba a la ciudad federada de Malaca la condición de municipio de pleno derecho dentro del Imperio Romano, y con espíritu de pacto, con vocación de consenso y con el corazón puesto en la defensa de la cultura alimentaria y de la vida sana y sostenible del cuerpo social, la Carta Malacitana ha venido trabajando desde su fundación en la difusión y puesta en valor de la gastronomía y de los productos malagueños desde una óptica integral de la alimentación y de sus implicaciones sociales, culturales y económicas. Su apuesta por la defensa de la cultura alimentaria local, como concepto y como práctica que supera la división tradicional entre gastronomía, nutrición o cocina, y por la alimentación como necesidad humana que no debe estar condicionada por modelos injustos de negocio, le ha permitido convertirse hoy en imprescindible portavoz de una demanda social y económica cada vez más extendida, siendo hoy reconocida por nuestras instituciones públicas y por el mundo empresarial. Manuel Maeso fue además un gran promotor de proyectos y de nuevas ideas. Su decálogo
sobre la cultura alimentaria, así lo demuestra, propuestas programáticas, homenajes a personalidades y un largo etcétera de actividades que salían de la mente y de la inquietud de un gran conocedor y de un fino analista de la realidad alimentaria de nuestra tierra. Precisamente desde ese profundo conocimiento en la materia que caracterizaba a la Carta Malacitana y desde la autoridad que asistía a su primer presidente, se plantearon las propuestas programáticas de la Carta Malacitana ante las elecciones municipales de 2015, que fueron presentadas precisamente en el Ateneo de Málaga el día 14 de enero. Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero me consta que aún queda mucho por hacer, sobre todo en lo que corresponde a la implicación definitiva de los gestores políticos. Seguir sensibilizando a la ciudadanía y a la importancia y trascendencia de estos asuntos sigue siendo otro de los grandes retos. Gracias. Estoy terminando, pero voy a beber agua porque... Manuel Maeso siempre pensaba en los ciudadanos. La democracia necesita instituciones y empresas comprometidas con la cultura alimentaria, pero también ciudadanos críticos, es decir, formados, capaces de hacer un consumo responsable. El mundo de la gastronomía malagueña y andaluza tienen para siempre una deuda contraída con Manolo Maeso, el malagueño de Ibros, que se anticipó desde los fogones y desde la escuela, desde la práctica y desde la teoría, a la actual revolución gastronómica que vive nuestra tierra. Como he podido yo mismo escribir en otro lugar, Manolo ha sido un pensador de la gastronomía y un cocinero experimentado que razonaba y argumentaba con la misma facilidad que elaboraba y componía sus platos a fuego lento, porque llevaba la ciencia dentro. Manolo fue un pensador de la gastronomía que además tenía unas singulares dotes culinarias. Su cocina era tradicional pero innovadora y culta, porque conocía las raíces de lo que cocinaba. Era un revolucionario de la gastronomía, un gastrónomo que creía en el cambio social a través de la formación y que por fin vinculaba la cultura alimentaria a las políticas sociales y económicas. La cultura alimentaria basada en las raíces de lo local también tendrá en Manolo Maeso uno de sus principales referentes. Como reconocía también la prensa local con motivo de su fallecimiento, Manuel Maeso trabajó intensamente en la recuperación y la actualización del recetario de la provincia de Málaga. Ese mismo periódico, el Diario Sur, el día 27 de julio de 2017, recogía entonces unas declaraciones de nuestro actual presidente, Antonio Carrillo. Me he permitido citarlo, aunque lo tenemos aquí, discúlpame, Antonio, en el que decía, la historia de Maeso es la historia de la recuperación de la gastronomía tradicional, y destacaba de él su visión profética de la cocina malagueña. Manuel Maeso, y voy terminando, fue presidente de la Carta Malacitana hasta 2016 y apenas un mes antes de su fallecimiento fue nombrado presidente de honor de la Carta Malacitana. Su compromiso social, cultural e intelectual con el cambio de la cultura alimentaria fue un ejemplo a seguir. Desde entonces, y bajo la batuta de Antonio Carrillo, la Carta Malacitana ha ido creciendo fiel a sus principios originarios y adaptándose a la vez a los nuevos tiempos. Estas primeras jornadas en memoria de Manuel Maeso son el mejor exponente. Muchas gracias. Sí. ¿Qué pasa aquí? Sí. Ahora. Bien, muchísimas gracias, Juan Antonio, por esta evocación de la figura de Manolo Maeso. Manolo, lo hablamos alguna vez, era un hombre más de acción. Además, los dos como éramos, yo era mayor que él, 5 días. Sí, nació 5 días después, eso lo comentábamos y nos hacía gracia a los dos. Ha sido un hombre fundamentalmente de acción. Quizá le achacábamos en algunas ocasiones, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no escribes? Sí, ya escribiré, ya escribiré. Escribía muy bien, por cierto, escribía magníficamente bien, porque tenía los conceptos, como ha dicho Juan Antonio, las ideas muy claras al respecto.
pero él era un hombre de acción, y precisamente de esa acción y de su aportación a la gastronomía malagueña va el otro recuerdo que teníamos previsto hoy. De ese recuerdo se encarga la periodista, nuestra compañera y querida Esperanza Peláez. Adelante. Bueno, vamos al lío. No sé si está bien el atril o el micrófono de altura. ¿Suena poco? No, ¿Lo subo? Si quieres subir. Bueno, mis gafas de cerca me permiten ver la letra tamaño 20 que me he puesto, pero sí van pasando el tiempo. Por cierto, Marcos, tú estás extraordinario, ¿eh? Y yo en todo este tiempo, desde que Antonio Carrillo, al que quiero muchísimo como amigo y bueno, como compañero de la Carta, hasta el día de hoy, he tenido la mirada de Manolo, esa mirada que no sé si era por la gafas, que tenía ese algo de inquisitiva. Él te miraba y te estaba escrutando, y cuando decidía que te daba la confianza, estaba ahí incondicionalmente para todo, y esa confianza había que revalidarla a veces constantemente. Yo quiero empezar dando las gracias, bueno, todos somos amigos de Manolo, y muy especialmente a Belinda por todo el tiempo de Manolo que compartió y que cedió con nosotros y con nosotras. Y a partir de ahí, pues como si lo tuviera aquí sentado, aquí detrás, le pido que me acompañe, lo invoco, y también os pido y os invoco a todos y a todas vosotras que éramos sus amigos y que seguimos recordándolo y teniéndolo presente cada día, para que si hay algún olvido o alguna aportación que queráis hacer, la hagáis. Igual que Juan Antonio, que ha hecho una preciosa semblanza y que de alguna manera, bueno, pues inevitablemente nos pisamos, yo quiero empezar invocando a Manolo como ese maeso, que su querido amigo y tocayo Manolo Sánchez Vicioso decía que anunciaba la condición y la vocación de maestro ya desde el apellido. Solemos decir, lo ha dicho Juan Antonio, que hay dos claves en la figura de Manolo Maeso: su condición de cocinero de oficio y la de maestro y profesor, precisamente de cocina. A estas dos yo voy a añadir una tercera, que es la creencia firme en el poder y la responsabilidad de la sociedad civil en la democracia. Para mí, el gran legado de Manolo Maeso ha sido una visión de la cocina tradicional como un patrimonio cultural vivo, no como algo para exhibir en fiestas ni para preservar como una foto fija, inamovible y excluyente, como una pieza de museo, sino como una herramienta de progreso para la justicia social, para la soberanía, para la educación y la salud pública, donde la conciencia de una identidad cultural convive con la vocación de universalidad. Para encontrar y sostener los argumentos de esta charla, he buceado en textos de Manolo, en entrevistas y, por supuesto, en el propio decálogo de la que para mí ha sido su mayor obra y su mayor aportación, su mayor legado, que es la Carta Malacitana. Ha sido una aventura emocionante, despellejante también, incluso por la carga afectiva, y también reveladora por constatar, después de tanto tiempo, la capacidad analítica, la visión que se anticipaba a sus tiempos, la ética y la bondad, en definitiva, que había en aquella mirada escrutadora, un tanto desconfiada, si quieren, tras las gafas. Esa mirada que me encontré la primera vez que me senté con él en el año 2008, cuando una amiga común nos citó en el Café de Bolsa del Hotel Molina Lario para que Manolo me contara el proyecto de constitución de la Carta Malacitana, al que por supuesto me sumé desde el primer momento. No le dedico todo el tiempo que me gustaría, pero Antonio sabe y Manolo sabía que cuando me llamáis, aquí estoy. Las aportaciones de Manolo a la cocina malagueña se pueden referir a distintos ámbitos. Si nos movemos de forma cronológica, las primeras serían como cocinero en ejercicio.
Manolo vino desde Ibros a Málaga para cursar el bachillerato en el Instituto Universidad Laboral con la intención de estudiar magisterio. Corrían entonces los años de la transición y creo que aquello hizo que la generación que en aquella época eran estudiantes tuviera una gran conciencia de su misión en la construcción de una sociedad mejor. Pero Manolo tenía también un gran amor a Málaga. En una entrevista que hicimos en el año 2012 para Málaga en la Mesa, él reconocía que tuvo la suerte de mamar en casa el amor por la cocina y por la comensalidad, por la convivencia que implica la mesa, que es tan importante como todo lo demás, si no más. Manolo tuvo la suerte de mamar en casa el amor por la comida de su padre, que él contaba que preparaba unas ligaillas, que es como se le llama en esa zona de Jaén y también de la provincia de Granada, a los tapeos. Ligar significa mezclar varias cositas para los amigos. Y él recordaba que para los niños aquello era una fiesta que iba mucho más allá de la comida. En aquella misma entrevista recordaba Manolo que su pasión por la cocina le llevó a compaginar los estudios de magisterio con una hamburguesería en el Paseo Marítimo de Málaga, donde recuerda que empezó a meter en la carta morcillas de cártama y a hacer potajes en la plancha, lo cual era todo un hallazgo y una cosa muy visionaria en un momento en el que todos estábamos como locos descubriendo las pizzas congeladas, la salsa de soja, las hamburguesas, etcétera, etcétera. Terminada la carrera, en lugar de apresurarse a ejercer como maestro, Manolo abrió en Echevarría el Cortijo de Manuela. Eran los años 80 y en la entrevista dice: ahí ya me interesé por los recetarios de cocina malagueña que había entonces y entendí que existe una geografía culinaria y cultural y que detrás de los solomillos a la pimienta, entonces omnipresentes, había recetas y productos extraordinarios. Recuerdo, por ejemplo, cuando probé la carne de chivo lechal malagueño. Era un producto de primera. Entonces los restaurantes lo servían como cordero castellano y yo decidí echarle valor y meterlo en la carta llamándolo por su nombre. Aquello fue un éxito. En el Cortijo de Manuela y en el Café de la Ópera, Manolo introdujo las berenjenas con miel de caña. Manuel Calvo, que trabajaba de cocinero con Maeso y aprendió a preparar junto a él las berenjenas, cuando abrió el mesón Astorga con su hermano las introdujo en la carta y aquello las catapultó a la fama. Hoy sabemos que puede ser un plato de la herencia sefardí, sobre todo son los sefardíes, que no los árabes, los que utilizan la berenjena y la introducen en el recetario, incluso a costa de condenas por la Inquisición a la hoguera, pero Manolo recupera esa técnica, las hace abuñoladas y las conjuga con miel de caña, que uniendo pues dos productos, digamos, que entraron en aquella revolución gastronómica y cultural que supuso al Andaluz. Bueno, aquí estaría una parte solo quizá de la aportación de Manolo como cocinero, porque él siguió aportando y a diversos cocineros a lo largo de toda su vida le unió pues eso, el ser su consultor, el estar ahí siempre para resolver dudas. Manolo fue hasta el final un cocinero y yo recuerdo cuando participó con nosotros en el curso de cocina malagueña Sabor del pasado, saber del futuro. Paco Lorenzo también fue una persona relevante. Las clases de Manolo sobre la arquitectura culinaria malagueña, de la que hablaremos aunque sea brevemente, eran una auténtica revelación para la gente. Eran todos cocineros y cocineras profesionales y os aseguro que había un antes y un después en la comprensión de lo que era la cocina tradicional cuando pasaban por las 4 clases, porque daba 4 clases Manolo. Bueno, pues como profesor, en la década de los 90 pasa a la docencia en el Instituto La Rosaleda, haciendo de profesor interino, y a partir de 2004 ya con plaza fija en la Universidad Laboral de Málaga. Estando en La Rosaleda, se empeña en configurar, dentro de los límites de los programas oficiales educativos, un programa de enseñanza basado en la culinaria malagueña. Y recuerda él en la entrevista: lo hice contra viento y marea, porque los de arriba no querían ese programa, pero yo creo que es fundamental que en las escuelas de hostelería los alumnos y alumnas adquieran la cultura alimentaria de su tierra. Conocer sus productos, sus recetas, su patrimonio y su significado les va a ayudar a tener una personalidad propia y a distinguirse en un mundo globalizado.
A los cocineros siempre les pido que sean coherentes. La fusión está muy bien, pero no debe eclipsar nuestra identidad. Estamos hablando de una cosa que Manolo hizo en los años 90, época de la lubina a la espalda y la salsita, el solomillo con salsa de pimienta o de roquefort, como él decía, inevitable, ¿no? Bueno, posteriormente en el IES Universidad Laboral abrió el primer restaurante escuela de la provincia con una oferta de cocina tradicional malagueña, por supuesto actualizada, pero actualizada sin dejar de lado que un plato de cuchara es un plato de cuchara y que un plato de otro tipo es un plato de otro tipo. De Antonio Carrillo, otro de los fundadores de la carta y creo que de las personas que más fielmente reflejan lo que fue también Manolo en su acción, ¿no? Pues siguió los pasos y se convirtió en otro referente en la enseñanza y en la divulgación de la cocina tradicional malagueña. Y posteriormente yo creo que hoy todas las escuelas por lo menos le dedican una parte del temario a aprender esta cocina. Bueno, pues en su condición de profesor, Manolo desarrolló un sistema de enseñanza de la cocina tradicional práctico que permitía a las y los futuros profesionales de la cocina entender desde el punto de vista técnico y estrictamente culinario la cocina tradicional malagueña. Él lo llamó arquitectura de la cocina malagueña. Tiene razón Juan Antonio cuando dice que esa condición de hombre de acción de Manolo impidió que dejara por escrita algunas de sus muy valiosas ideas. Y bueno, hubo un compromiso, una intención después de la triste pérdida de Manolo de llevar a cabo ese libro y espero que algún día se lleve a cabo porque, bueno, yo iba a dedicar esta charla a hablar de los fundamentos de la cocina malagueña, pero realmente están por ahí, así que por si alguien no ha oído esa charla, que para mí fue un antes y un después, os doy unas claves. Manolo lo que hace, frente a anteriores recetarios que de alguna manera organizan la cocina malagueña, por ejemplo Mapelli, desde el punto de vista del comensal o del servicio en entrantes, aperitivos, sopas, tal, o Fernando Rueda posteriormente lo que hace es un orden alfabético porque entiende que hay que romper esa barrera porque lo que para nosotros hoy puede ser un primer plato, un aperitivo como un gazpacho, una porra, para muchas familias ha sido la única comida del día. Entonces, Manolo, ¿qué hace? Pues dice, bueno, ¿cómo podemos superar los localismos, los inmovilismos y todas estas cosas? Pues lo que vamos a hacer es mirar la cocina malagueña como un sistema culinario. Ese término de sistema culinario, Manolo, claro, en las exposiciones que hacía, digamos, orales, no cita bibliografía, pero estoy seguro de que o él ha leído a Isabel González Turmo o Isabel González Turmo ha bebido de Manolo o ambos se conocían o no sé qué, pero Manolo lo que hace es desarrollar ese concepto. Un sistema culinario son todos aquellos productos, elaboraciones, paisajes, modos de producción y platos que conforman una cocina, lo que nosotros entendemos como una cocina. En el caso de ¿a qué le llamamos arquitectura de una elaboración culinaria? Pues lo pongo muy fácil. La cazuela, por ejemplo. La cazuela, desde el punto de vista de su arquitectura culinaria, es un plato que se compone de una base de sofrito, de un caldo que puede llevar verduras y siempre suele llevar también alguna proteína, y luego pues un hidrato y hay un hervido, un proceso culinario, un segundo proceso y termina el plato. Aplicando ese criterio de Manolo, esa visión de Manolo, que yo no sé, creo, veo por ahí a Marina y no sé si en clase os lo contaba o si fue, sí, ¿verdad? Me lo imaginaba. Pues tuvisteis, creo, muchísima suerte de sus alumnos en ese sentido. Pues aplicando ese criterio, si hablamos, por ejemplo, de las sopas perotas, de las sopas tolitas, de las sopas de caldo por encima, de las sopas mondeñas, en definitiva estamos hablando de una cosa muy sencilla, que son las sopas de sofrito. Manolo, desde el punto de vista arquitectónico, dice, estos son sopas de sofrito, que llevan un sofrito, un caldo que se hace con las verduras de temporada y que luego va sobre un pan que se va a sopear, ¿vale? Entonces nos quitamos una serie de, o sea, toda esa selva de la nomenclatura de mi pueblo y el pueblo de al lado, porque el Mediterráneo en sí mismo es un pueblo
y lo que comemos aquí lo podemos comer en la Liguria, lo podemos comer en Túnez y lo podemos comer en Turquía, entonces lo que hace es superar eso y permitir que las personas que trabajan en cocina, que hoy día en muchas de las cocinas además son emigrantes y ni siquiera tienen este pozo, esta cultura culinaria que tenemos las generaciones que nos hemos criado, digamos, no sé si ya después de mi generación y la de los 80 hay mucha gente que tenga esas memorias, pero que pueda entender perfectamente de qué se habla. Entonces, a mí me parece que ese recetario, Manolo al final concreta 60 elaboraciones, se pueden discutir, se pueden hablar de más o de menos, pero es un sistema clarividente y clarísimo, que a mí me parece genial y que expuso, yo lo recuerdo, en un curso allí en el Hotel Escuela Santo Domingo de Archidona de la Universidad de Málaga, y sinceramente es que me gustaría que para la próxima jornada de cultura gastronómica hayamos podido publicarlo. Es un reto que le lanzo a la carta. Bueno, volvemos a la mirada de Manolo sobre la cocina tradicional, porque desde mi punto de vista, y creo que ahí estaría él asintiendo, no es ni nostálgica ni inmovilista. No es en modo alguno conservadora, porque Manolo no lo era. En alguna ocasión expresa que para que la gente siga cocinando ahora hay muchos adelantos. Él aboga porque la gente haga un potaje y utilice un bote de legumbres, o si quiere un bote de cebolla frita o un bote de sofrito, pero que la gente siga cocinando en las casas. ¿Por qué? Porque es perder parte de nuestra habilidad como seres humanos y de nuestra soberanía. Y ahí llegamos a la parte que a mí me parece más interesante de Manolo, que es la parte de activista civil. Porque además de cocinero y profesor, él ha sido un activista. Manolo hace política en el sentido más elevado de la palabra. Pese a que vivimos en un contexto social donde cada vez más nuestro poder reside en nuestra capacidad de decidir como consumidores, ¿vale? Manolo aboga, por supuesto, por un consumo local consciente y, si quieren, militante, pero no renuncia en ningún momento a ejercer la ciudadanía. Creo que es una cuestión generacional para él, ¿no? Y en este sentido yo diría que su mayor aportación a la cocina malagueña y a la ciudadanía ha sido la Carta Malacitana, una asociación pionera en el sentido de que no la mueve el interés por reivindicar o preservar un plato o una elaboración culinaria, sino por reivindicar la acción civil, la participación activa en la definición de los modelos de consumo, la defensa de la educación y de la información, la vigilancia de las acciones de los poderes públicos en lo tocante a un tema tan sensible como la alimentación, la producción de alimentos y el consumo. Manolo hace alusión al reconocimiento por la UNESCO de la dieta mediterránea y en el prólogo a los estatutos de la Carta dice: desde el prisma andaluz, nosotros somos depositarios de un bien universal, nuestra cultura alimentaria, que debemos preservar y difundir. En esencia, dice, queremos evidenciar la necesidad de un mayor protagonismo de la ciudadanía en la defensa y promoción de nuestro patrimonio alimentario y de nuestra cultura gastronómica, y también de un liderazgo más firme, ejemplar y comprometido de los poderes públicos andaluces en este fundamental objetivo. Para concluir, las aportaciones de Manolo a la cocina malagueña no se limitan a estas cosas. Él ha sido, por ejemplo, un pionero, Paco Lorenzo también en ese sentido ha seguido la estela, pero bueno, la gente de Cabrama, que en el año 2009 empezó a organizar la fiesta de la cabra malagueña con el Ayuntamiento de Casabermeja, sabe que Manolo tuvo la capacidad de darle una dimensión cultural y más amplia a algo que era podría haber sido pues una mera fiesta turística o de exhibición, como hay muchas en la provincia, que no hay nada de malo, pero si se aprovecha esa oportunidad para dar a conocer y preservar el patrimonio, para fomentar que los restaurantes locales se impliquen en esa preservación, en la valoración de su cocina local, pues es mucho más importante. Él ha contribuido a iniciativas de recuperación y difusión de la cocina popular, como el Recetario del Palo, promovido por la Asociación Vida Activa del Centro de Salud, el concurso de cocina del Chivo Lechal malagueño o las jornadas de cocina malagueña del restaurante Frutos, entre muchísimas otras cosas. Y fue pionero en la defensa de los productos tradicionales y de los productores. El aceite de oliva virgen extra malagueño, el chivo lechal, el tomate huevo de toro, las sardinas. Manolo no faltó jamás a ninguna reivindicación ni a ninguna ocasión para colaborar y aportar en la difusión de estos productos.
Como colofón, y puesto que es ahora una de las, digamos, tareas que ocupan a la Carta Malacitana, he rescatado, me encontré con un texto curiosísimo de Manolo y muy interesante y que resume muy bien la filosofía, o lo que yo entiendo que era la filosofía de Manolo acerca de las sardinas. La carta está muy implicada en la defensa del espeto, la caña, etcétera, etcétera. Pero Manolo, en el año 2012, escribió un número de cuadernos del rebalaje, la revista de la Asociación de la Jávega, de la Barca de Jávega, en el que reivindica y enseña recetas de guisos con la sardina malagueña, otras recetas caseras. Y dice lo siguiente: nadie, ni siquiera la llamada alta cocina, discute ya que el espeto es el camino más recto para conducir la humilde sardina a la más sublime de sus expresiones gastronómicas. Cuestión distinta es la procedencia de estos peces, que a millones se espetan diariamente en nuestras costas, y la presión que supone mantener el ritmo actual de consumo para los caladeros mediterráneos tradicionales y para todos aquellos que actualmente nutren la industria artesanal del espeto. Este quizás sea el talón de Aquiles de su historia. Por aquí es por donde puede morir de éxito la sardina como figura estelar en nuestro actual modelo gastronómico. Luego aclara, porque el texto sigue, claro, el objeto de este trabajo no es hablar del espeto, de sobra conocido y sobradamente comentado y loado por diversos autores en todos los géneros literarios y medios de comunicación, sino de la vida culinaria que puede y debe haber para la sardina más allá de él. Eclipsado por el encanto seductor de las brasas y arrinconado por el vértigo de los tiempos que corren, hay un saber marengo de siglos, una parte esencial de nuestra cultura marinera y alimentaria que se merece un respeto, un homenaje y una oportunidad en las mesas y en las casas malagueñas por el activo cultural que supone y por el hambre que han ayudado a quitar durante siglos como especie decisiva junto a boquerones, caballas, jureles, lachas y otras, para mantener el equilibrio biológico en la cadena alimentaria y de la vida en el mar. Uno de los rasgos paradójicos de la sociedad española actual es que, junto a una presencia abrumadora de la gastronomía en los medios de comunicación, a ver si me da el pulso que estoy, vamos, para robar pandereta. Bueno, uno de los rasgos paradójicos de la sociedad española actual es que, junto a una presencia abrumadora de la gastronomía en los medios de comunicación y a la aparición incesante de publicaciones y novedades editoriales, se extiende sin freno en el cuerpo social un preocupante analfabetismo funcional culinario. El desconocimiento de los quehaceres prácticos de la cocina es paralelo a un reconocimiento teórico gastronómico sin precedentes en la historia. La cocina se ha convertido en una afición y un espectáculo dominado empresarialmente por el llamado sector gastronómico, mientras las necesidades nutricias cotidianas quedan cubiertas en su mayor parte por la industria de la alimentación. Igualito que con el fútbol, puro espectáculo para entendidos en deporte, mientras que la epidemia de obesidad sigue aumentando. Este modelo está funcionando, pero funciona mal, porque la delegación casi absoluta de las cosas de comer en las empresas acaba resultando insana e insensata. Además, supone una pérdida de soberanía personal, familiar y social de consecuencias incalculables para la economía, la salud y el medio ambiente. Por eso creo que hay que ir recuperando poco a poco el control social y personal de los asuntos alimentarios. Hay que ir democratizando realmente la gastronomía y el conocimiento culinario para resituarnos de nuevo y con dignidad en el espacio de la cocina doméstica de otra manera. Los gastrónomos, insisten con razón en que las mejores sardinas para espetar son las del verano por la grasa que acumulan en esa época. Lo que no nos dicen es cómo tenemos que cocinar las del resto del año para contrarrestar su escasez de grasa y falta de jugosidad. Pero para eso está el arte de la cocina, ¿no? Bueno, pues esa es la reflexión de Manolo y yo termino con una frase que resume su sentido crítico y su sentido común, y que es que si el tomate no sabe a tomate, no es tomate. Muchas gracias por vuestra atención. Ay.
Bueno, pues queríamos tener este recuerdo y bueno, vamos ahora a recordar a través de su trabajo, a través de los hechos. Como decía antes, Manolo, pertenecemos a una generación de gente de acción y vamos a recordarlo a través de su gastronomía. Creo que casi todos tenéis el menú, hay unos dípticos en las mesas donde podéis ver con detalle las bodegas que van a estar presentes, los platos que van a estar elaborados por los cocineros y el postre de Marina Miranda que vamos a tener oportunidad de degustar, que es una mujer de la casa y muy querida. Y nada más, esto nace con vocación de continuidad y esperemos poder seguir haciéndolo durante muchos años, porque yo siempre he pensado que lo de la eternidad es permanecer en el recuerdo de las personas que nos quieren, y creo que a Manolo lo tenemos muy presente en estos momentos. Así que vamos a dirigirnos abajo, vamos a brindar por él y vamos a degustar las cosas, los platos que él creó. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima ocasión.